Bienvenidos, queridos estudiantes, queridos alumnos, a esta nueva clase. Nuevamente estamos juntos para seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, seguir aprendiendo la Palabra de Dios, como lo hacemos cada semana en este módulo número 1 del curso bíblico del Reino de Dios, que por gentileza del licenciado Oscar Mirgoni está patrocinando la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y que también por gentileza de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios han sido invitados todos aquellos pastores, líderes y servidores que quisieran hacer el curso, y se han sumado una enorme cantidad de pastores, de líderes, de servidores, de creyentes que quieren servir al Señor y están ansiosos por profundizar el conocimiento en la palabra de Dios. Así que a todos ustedes, tanto a los hombres de negocios de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, como a los pastores y líderes y servidores que nos acompañan cada semana, les doy la bienvenida a esta clase número 8. Este módulo número 1, patrocinado por la Fraternidad, tiene 16 clases y vamos por la clase número 8. Por los trabajos prácticos que recibimos semanalmente, la gran cantidad de trabajos prácticos que recibimos semanalmente y la calidad de esos trabajos prácticos, realmente vemos que están muy interesados en las lecciones, en las enseñanzas, en el aprendizaje que vamos desarrollando juntos, y yo les agradezco tomarse el tiempo para preparar los trabajos prácticos y enviarlos semanalmente. Realmente es una enorme cantidad de trabajos prácticos la que se recibe semanalmente, no solamente de parte de hombres de negocios y pastores de nuestro país, sino también de otros países, incluyendo América del Norte. Así que agradecidos por la participación. Vamos a ver nuevamente, como lo hacemos cada clase, el texto lema de este curso bíblico. El texto lema es Hechos 17:11, donde dice: y estos, o sea, los de Berea, está hablando de las personas que escudriñaban las Escrituras o que escuchaban al apóstol Pablo en la ciudad de Berea, y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y explica por qué eran más nobles: porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el lema de todo el curso bíblico, este texto, porque lo que estamos haciendo es exactamente lo que hacían las personas allí en Berea. Ustedes están recibiendo la palabra con toda solicitud, evidentemente lo están haciendo. Se ve en los trabajos prácticos, reitero, y además se nota que escudriñan las Sagradas Escrituras para verificar si las cosas que estamos enseñando desde esta facultad bíblica son así o no son así. Y si esto es válido para nosotros, que desde la facultad bíblica tenemos ya más de 16 años formando pastores, líderes y servidores, y siempre los estimulamos a que verifiquen, que escudriñen las Escrituras para ver si lo que les enseñamos es así o no es así. Cuanto más cuando se levantan maestros por todos lados y enseñan cosas, es muy importante que ustedes escudriñen las Escrituras, verifiquen en la única verdad que existe, que es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, la Santa Biblia. Verifiquen en la Biblia si las cosas que les enseña son o no son así. Asimismo, las cosas que les vamos a seguir enseñando nosotros, no duden en escudriñar las Escrituras y verificar si son o no son de la manera que les estamos enseñando. Esta clase número 8 se titula El crecimiento del nacido de nuevo en Jesucristo. Ahí tiene usted en su pantalla. Usted se está manejando en este momento con varios elementos, con el material de estudio que nosotros les mandamos en formato PDF, el cual ustedes imprimieron, anillaron y lo tienen ahí presente permanentemente, ese material de estudio.
que le fue mandado por correo electrónico. También usted tiene una Biblia, una traducción, no una Biblia parafraseada en lenguaje contemporáneo, popular, del barrio, de Córdoba, nada de eso. Una traducción, una traducción. Entonces, traducciones tenemos la Reina Valera, preferentemente la que usamos es de 1960, tenemos la Biblia de las Américas o la Biblia textual, que es una traducción bastante más moderna, pero traducción, no Biblias parafraseadas. Entonces usted va a tener el material de estudio, una traducción de la Biblia, y va a tener un cuaderno y un lápiz o lapicera para tomar nota, porque siempre, ustedes ya vieron, un profesor no está para leer lo que le mandamos escrito. Para leer la lección que ustedes le mandamos escrito, la pueden leer ustedes sin necesidad de un docente que conduzca el aprendizaje. Justamente la función del docente es la conducción del aprendizaje, por eso yo lo llevo con una introducción más amplia, lo llevo con un sentido pedagógico constructivista para ir construyendo el conocimiento y llegar a lo que usted tiene anotado allí en su material de estudio. Así que tome nota de toda esta primera parte de la clase, que obviamente no está escrita en su material de estudio, sino que es parte de la preparación que yo he hecho de la clase para entregárselas hoy, en este momento. La clase se llama El crecimiento del nacido de nuevo en Jesucristo. El objetivo de esta clase en particular es descubrir los medios para crecer sanos y fuertes en la nueva vida en Cristo del creyente. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Descubrir los medios, las formas, los procedimientos para crecer sanos y fuertes espiritualmente, almáticamente y aún físicamente en la nueva vida en Cristo del creyente. Entonces, miren, ahí en la pantalla les estoy poniendo un modelo de una nueva vida, y es la metamorfosis que sufre un gusano para convertirse en mariposa. Pareciera que está muerto cuando está en el capullo, pero no, está naciendo de nuevo. Y esa es la figura que quiero que quede grabada en sus mentes en esta clase. Eso que está viendo en la pantalla es una figura muy gráfica del nacimiento, del nuevo nacimiento. Miren qué feito que era el gusano en la primera imagen. Le puse justamente uno que es bastante feito, peludito ahí, pobrecito. Pero miren la última imagen, cuando se transformó en mariposa, lo bella que es esa mariposa. Y esto es un modelo gráfico de lo que sucede con la persona cuando recibe a Jesucristo en su corazón y nace de nuevo, conforme le dijo el Señor, nuestro Santo Maestro, a el rabino Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, pero no es nacer de nuevo para seguir siendo el mismo bicho, el mismo gusano, ¿ven? No es nacer de nuevo para eso, es nacer de nuevo para ser bello, con una nueva vida, con alas para volar, como es la figura de esa mariposa. Entonces, antes de adentrarnos en las 4 cosas que son necesarias para que el creyente crezca sano en su vida de fe, 4 cosas que vamos a estudiar hoy, que son necesarias para que el creyente crezca sano en este nuevo nacimiento, en esta nueva vida de fe a la que ha entrado a través de Jesucristo. Entonces, antes de eso vamos a hacer una introducción, un breve resumen. A modo de introducción vamos a hacer un breve resumen de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos han predicado el Evangelio, hemos creído en el Evangelio, hemos aceptado por medio de la fe, mediante el arrepentimiento y la fe, hemos recibido en nuestro corazón la verdad que Jesucristo predicó en relación con el retorno al Padre. Y hemos creído en ese Evangelio, pero vamos a poner en limpio
en esta introducción a la clase de qué se trata, para que nos quede perfectamente claro con una figura, con una parábola, con una figura de qué se trata el Evangelio de nuestro Redentor Yahshua, el ungido de Dios. Para realizar este ejercicio que vamos a hacer, no lo tiene usted en el libro, no lo tiene en el material de estudio, así que preste atención y tome nota de las cosas que le interesen, porque no está en el material de estudio esta introducción. Entonces, este ejercicio que vamos a realizar juntos. Entonces, para realizar este ejercicio, y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que están estudiando este módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios son hombres de negocios, pastores, líderes, servidores y creyentes que anhelan capacitarse para ejercer su sacerdocio, voy a usar un ejemplo empresarial. Permítanme, es toda la gente que está participando, que está presenciando este curso, cada clase, no son personas recién convertidas, son personas con un desarrollo intelectual que les permite abstraerse y usar este modelo que yo voy a usar para entender qué es lo que significa el Evangelio en el que hemos creído. Entonces voy a usar un ejemplo empresarial. Voy a hablar de un empresario y una fábrica. Y ese es el modelo que vamos a usar para que ustedes entiendan. Y presten mucha atención a este modelo porque después lo voy a llevar al área espiritual. Cada parte de este modelo lo voy a llevar al área espiritual. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesucristo, en sus enseñanzas, durante su ministerio, utilizó muchísimo la figura de su padre como empresario. Usted dice, no puede ser. Sí puede ser. Lo puso como el dueño de una viña, como el dueño de una granja, como el dueño de una hacienda. Muchas veces lo usó el modelo de un empresario para referirse a su Padre Celestial, a Yahweh, nuestro Dios. Así que lo que voy a hacer no es nada raro, está alineado con uno de los modelos que utilizaba Jesucristo para enseñar a sus discípulos. Voy a usar un ejemplo empresarial. Entonces, vamos a suponer que un empresario tiene una fábrica en la que trabajan una gran cantidad de operarios. Vamos, yo quiero que ustedes me vayan siguiendo y vayan creando en su mente las imágenes visuales de lo que les voy contando, de esta historia que les estoy contando. Vamos a crear las imágenes visuales. Vamos a suponer entonces que un empresario tiene una fábrica y en esa fábrica trabajan una gran cantidad de operarios. Ahora, para que la tarea de los obreros sea eficiente y eficaz, o eficaz y eficiente, la empresa también, o sea, además de tener una producción, una labor productiva que sea no solamente eficaz, o sea, que cumpla el propósito, sino eficiente, es decir, que cumpla el propósito con la menor utilización de recursos y con la generación del mayor beneficio, pero además que la empresa toda funcione adecuadamente e inclusive que la vida de los empleados, de cada empleado, tenga éxito a través de recibir los beneficios de su trabajo, o sea, beneficios para todos, beneficios para la empresa, pero fundamentalmente beneficios para los empleados, beneficios producto de su trabajo. Entonces el empresario, para lograr todo esto, elaboró un contrato, lo que legalmente usted puede conocer en la actualidad como contrato de trabajo. Elaboró un contrato conteniendo cláusulas muy detalladas y específicas acerca de los deberes y beneficios de hacer bien las cosas. Deberes
y beneficios de hacer bien las cosas. Miren qué interesante. Los deberes y los beneficios que recibirían los empleados por hacer bien las cosas. Ahí está el contrato de trabajo que elaboró este empresario. Y ahí yo les estoy mostrando un modelo. Este es un modelo, con una lapicera y todo, del acuerdo. Ya le puse varios nombres para que ustedes entiendan cómo se llama un contrato. Sinónimos. Sinónimo de contrato. Acuerdo. Convenio. Pacto. Y ahí le estoy poniendo los nombres. El acuerdo, el convenio, el pacto o contrato de trabajo. Y ahí está. Y han firmado, y ahí los ha contratado el empresario a toda esta gran cantidad de operarios después de la firma de este contrato de trabajo. Vamos a continuar con el ejemplo. ¿Vamos bien hasta acá? Dios quiera que sí. Puede seguir tomando mate, pero présteme atención. Vamos a continuar con el ejemplo. Sucedió que los operarios no se ajustaron al contrato. No se ajustaron para nada al contrato. Desatendieron todas sus cláusulas. Unas pocas cláusulas, no le dieron importancia ni las cumplieron. Otros, muchas de ellas, y la mayoría, ni siquiera se ocuparon de leer el contrato y ni siquiera se ocuparon de analizar su parte en el contrato, ni sus deberes, ni en sus derechos, ni sus beneficios que emergían del contrato. Nada. No le dieron la mínima importancia al contrato. Ni sus obligaciones, ni sus derechos, ni los beneficios que el contrato le asignaba. No les importó. En definitiva, la fábrica se transformó en un verdadero caos. Cada uno haciendo lo que bien le parecía. Inclusive destruyendo los bienes y malogrando la producción. Y lo peor de todo para los propios obreros es no obteniendo ningún beneficio de su trabajo, ni para sí mismos, y miren lo que voy a decir, ni para sus familias. Ningún beneficio. Ni para sí mismos, ni para sus familias. Ahí tienen la familia. No dándole la cobertura que se espera que un hombre, un sacerdote de su hogar, le brinde a su familia. Esa cobertura que está simbolizada allí, la familia bajo cobertura. Entonces, miren la figura que tiene ahí en la pantalla. Miren la figura. Miren al empresario. Resulta que el empresario tiene un hijo. Y ahí tienen la figura del padre y el hijo, el empresario y su hijo. El empresario entonces decide tomar una bondadosa y sabia decisión. Viendo que su hijo y heredero es una persona muy capacitada en sus instrucciones, conoce muy bien las cláusulas que habitualmente el padre pone en sus instrucciones, las conoce de memoria, porque esas instrucciones de su padre estaban incorporadas en su mente y en su corazón. Entonces envía a su hijo, a su propio hijo, con la misión de dar una nueva oportunidad. Mira lo que estoy diciendo, una nueva oportunidad a los empleados para que hagan las cosas correctamente. Y la fábrica comience a funcionar bien y que todos ellos fueran ampliamente beneficiados por el cumplimiento de las cláusulas del contrato que les eran favorables. Manda a su hijo. Y un día señalado por el padre, llega su hijo a la fábrica y encuentra destrozos en la fábrica de tal magnitud que se hacía necesario
que los obreros pagaran un precio elevadísimo para reparar el daño que habían ocasionado. Pero ese precio, una vez evaluado el daño y cuantificado el daño para poner un precio para su reparación, ese precio era tan alto y los empleados estaban tan empobrecidos que les resultaba imposible pagar el precio de los daños ocasionados por su apartamiento de las instrucciones del empresario, por haberse apartado de las instrucciones, por haberse apartado del contrato, por haberse apartado del convenio, por haberse apartado del pacto. Hicieron un desastre y los daños han sido tan elevados, tanto destrozo, y ellos estaban tan empobrecidos que les era imposible pagar ni una parte del daño. Ahí tienen una figura. Miren el daño. Ahí tienen el daño. Miren el caos. Miren el desorden. Miren la anarquía en esa parte de la fábrica. Entonces el hijo pone en marcha su asombroso plan. Miren el asombroso plan del hijo. Invierte gran cantidad de tiempo, gran cantidad de esfuerzo para enseñar a los operarios, empieza a enseñarle a los operarios cada una de las cláusulas del contrato de su padre. Lo ven ahí en la figura en su pantalla. Invierte todo el tiempo que le fue necesario, todo el tiempo necesario, todo el esfuerzo, toda la pedagogía, toda la didáctica, para enseñar a los operarios, una por una, cada una de las cláusulas del contrato de su padre. Les explica la correcta interpretación de cada una de las cláusulas y les pide inclusive que las aprendan de memoria a cada una de las cláusulas. Sin embargo, a pesar de esta nueva oportunidad para comenzar de nuevo, muchos no están interesados en la propuesta y deciden no aceptar el plan del hijo de este grande y bondadoso empresario. ¿Y qué hacen? Rechazan la propuesta y confirman su decisión de romper el contrato. No solamente rechazan el pacto, sino también como consecuencia están rechazando al empresario y al hijo del empresario. Rechazar el pacto, rechazar esta renovación del pacto, esto que está haciendo el hijo renovándoles el contrato, explicándoselos detalladamente para que se les incorpore en sus hábitos, en su mente, en su corazón, en sus actitudes, en sus hábitos. Al rechazar el contrato, también, por ende, están rechazando al empresario y al hijo que se los está explicando para darles una nueva oportunidad. Y ahí tienen la figura en la pantalla. Se rompe el pacto, se rompe el contrato de trabajo, se rompe el contrato de trabajo. Luego de esta primer laboriosa tarea, que le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación al hijo, de explicar una por una todas las cláusulas del contrato, luego de esta primer y gran laboriosa tarea, el hijo realiza la segunda, y le diría más, la segunda y la más asombrosa acción. Si era asombrosa la primera acción que estaba realizando, ahora va a realizar otra acción que va a ser más asombrosa aún que la primera. Paga a su padre el costo de todos los destrozos que los malos obreros habían realizado en su fábrica y le pide al padre una nueva oportunidad para ellos. Yo les decía que habían hecho una evaluación de los destrozos, una cuantificación monetaria de cuánto dinero costaban esos destrozos, y también les dije que los obreros estaban tan empobrecidos
que no podían pagar semejante cantidad de dinero. El hijo les enseña las cláusulas del contrato de trabajo, pero ahora hace algo que los deja sorprendidos. Dice, ¿cuánto es el total? Toma el dinero y le paga a su padre los destrozos que estos malos operarios habían hecho. Y le pide al padre que les dé una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Finalmente, no sé si lo ven en su pantalla, hay una hablando de pantalla, hay una pantalla de fondo, ¿ven? Hay una fábrica, se ve el tinglado, se ve el galpón y hay una pantalla puesta en la pared. ¿Qué hace el hijo? Para completar su plan, el hijo mismo decide instalar pantallas en la fábrica para que a través de las pantallas él mismo les recordara permanentemente las instrucciones de su padre para que la producción en la fábrica tenga éxito, y no solamente eso, sino que su accionar permanente sensibilice los corazones de los empleados para que las cláusulas del contrato dejen de ser algo aprendido de memoria y se transformen en parte de su propia naturaleza, de sus propios pensamientos, como algo automático que les surge desde adentro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren, pantallas. Me la están tapando las letras a la pantalla, pero usted en su pantalla tiene una pantalla de televisión, probablemente, gigante, ahí en la fábrica. Entonces el hijo, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, les enseñó todas las cláusulas del contrato de trabajo a cada uno de los operarios, a todos ellos. Pagó el precio a su padre de todos los destrozos y la fábrica ahora está hermosa. Pero todavía más. Dice, me voy a ir, pero le voy a poner pantallas. Y todos los días les voy a dar una parte de instrucción, les voy a recordar las instrucciones, se las voy a recordar de tal manera que con el paso del tiempo ese recordatorio se incorpore en sus mentes, en su corazón, en su esencia, de tal manera que se automaticen ellos mismos y hacer las cosas bien les salga de manera natural. De eso se trata. Hacer las cosas bien les salga sin ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera de recordar la cláusula 24 del contrato, ni nada que se le parezca, sino que les surja naturalmente, espontáneamente. Eso hace el hijo. Y este es exactamente el Evangelio. Este es exactamente el Evangelio. Es la obra maravillosa que el Creador y soberano Dios está dispuesto a hacer con aquellos de su creación que quieran una nueva oportunidad para entrar en su pacto. Esto es el Evangelio. Todo aquel que quiera una nueva oportunidad para entrar en su pacto, no para seguir haciendo destrozos y estragos en la fábrica del empresario, no para seguir viviendo la vida que lo llevó al desastre y al caos, no, para entrar en sus instrucciones, para entrar en su pacto. Esto es el Evangelio. Todo aquel que quiera una nueva oportunidad para entrar en pacto con el Padre, puede hacerlo a través del Hijo. Esto es el Evangelio. No hay otro. No hay un Evangelio de gracia, de perdón para seguir viviendo y seguir destrozando y seguir viviendo fuera de las instrucciones del Padre. El Evangelio es, ¿querés una oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Querés una oportunidad de aprender el pacto y vivir de acuerdo al pacto? Eso es el Evangelio. El Evangelio es una nueva oportunidad que Dios nos da a través del Hijo para entrar en su pacto. Miren, yo les decía que Jesucristo mismo varias veces utilizó la figura del empresario para referirse a su Padre. Vamos a leer una, para que tengan una. Miren esta parábola. Dijo Yeshua, oíd otra parábola.
Hubo un hombre, eso está, no lo tiene usted en su libro, así que si quiere tomar nota en el cuaderno, en Mateo 21 del 33 al 40. No está en el libro. Tome nota. Mateo 21 del 33 al 40. Dijo Jesucristo, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Miren qué parábola interesante relató nuestro santo maestro. Y miren la figura del padre como empresario, tal como yo se las he narrado en este ejemplo que yo mismo he inventado, he creado, pero que a ustedes les ha permitido entender unas cuantas cosas espirituales. A partir de esta lección nadie puede decir que no entiende lo que es el Evangelio. Nadie puede decir que le han predicado un evangelio diferente y creyó en ese evangelio, porque si eso fue así, hoy están recibiendo la predicación del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que usted acepte o no acepte. Tal como veíamos en esa figura que yo les puse en la pantalla, decida entrar en el contrato, entrar en el pacto o romper el pacto y quebrar el contrato de trabajo, salirse del contrato de trabajo, salirse de la empresa del empresario, olvidándose del empresario y del hijo del empresario. El evangelio que usted ha escuchado a través de esta figura para hombres de negocio, que yo les he dado, este relato, esta parábola para hombres de negocio, consiste exactamente en lo que yo les he relatado. Consiste en las siguientes acciones. Tenga la historia que les conté y vamos a relacionarlo con las acciones de Dios en que consiste el Evangelio, y esas acciones de Dios nos involucran con un compromiso total y absoluto. Un compromiso total y absoluto. A ver, primero, decíamos el empresario hizo una fábrica. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Yahweh Dios creó su mundo. Así como esa fábrica era del empresario, el mundo es de Dios. Dios hizo el mundo y Dios es su dueño. Esta es su empresa. No es mi empresa, no es tu empresa, es la empresa de Él, el mundo. Podés hacer un desastre con el mundo, contaminar el mundo, crear armas de destrucción masiva, destruir la naturaleza, lo que quieras, pero estás destruyendo, estás creando caos en algo que no te pertenece. El mundo sigue siendo de Dios, tal como lo dice Salmos 24:1. Y tomen nota, porque tampoco lo tiene en su libro, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de él. Puedes hacer todo el desastre que quieras con tu vida, con tu familia, con tu mundo, con la naturaleza. Pero tenés que saber que ni siquiera tu vida te pertenece, porque la Biblia nos enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitamos en el mundo, somos de Él.
Así que si nos estamos autodestruyendo, estamos destruyendo algo que es de Él, no es nuestro. Por eso tiene sentido el Evangelio, porque todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestra familia, aún en el mundo, ese caos, estamos destruyendo lo que no nos pertenece, que le pertenece a Él. En segundo lugar, Dios escogió a sus siervos y los sacó del resto del mundo. Acá están los empleados que Él contrató. A ver, ahí contrató empleados. Lo que nosotros decimos, somos sus siervos, somos sus hijos, somos sus escogidos. A ver, Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Por gracia, no por obras, porque las obras nuestras eran todas malas, solo por gracia. Vosotros visteis lo que hice al mundo, y cómo los saqué del mundo, los tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí sin que hicieran nada. No hicieron nada, solo por gracia. En tercer lugar, Dios ha establecido un pacto. Dios ha establecido un pacto con estos escogidos. Ese pacto le llamamos Ketubá o pacto de bodas. Es el pacto de Dios con su congregación. Por eso sigue diciendo Éxodo, leímos 19:4, miren el 5 y el 6. Ahora pues, sí sin acento. Sí sin acento. Si fuera sí con acento sería una afirmación. Sí sin acento, con puntito, es un sí condicional. Quiero que lo entiendan bien. Es un sí condicional. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es interesante porque hemos sido salvos por gracia, Éxodo 19:4 que leímos, por gracia, sin que hayamos hecho mérito alguno, pero hemos sido salvos para meternos en su pacto, para poder ser, como dice lo que hemos leído, su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué se requiere para eso? ¿Qué se requiere? Versículo 5 que acabamos de leer. Si dieres oído a mi voz. Cuando la Biblia dice dar oído a la voz de Dios, significa dar oído para obedecer. Cuando dice si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué quiere decir oír la voz? Oír la voz quiere decir oír la voz de Dios para obedecerle. Es una audición comprometida, una audición intencional que conlleva una voluntad de obediencia. Escucho para obedecer. Ahora vamos a leer otra vez. Si diereis oído a mi voz, ¿saben? Para obedecer, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahí tienen la congregación de Dios, escuchando el contrato de Dios, el pacto de Dios, escuchando las cláusulas del contrato de Dios para obedecerlo. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, sin ningún tipo de obra, pero ya estamos adentro, y estamos adentro para seguir las instrucciones de Dios, para llegar a ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Es importante esto, que usted tome nota en su cuaderno. En cuarto lugar, la congregación pasó lo mismo que en el ejemplo que yo les conté al principio. La congregación invalidó el pacto de Dios. Desoyó, desatendió, no lo leyó, no le importó y se apartó literalmente del pacto de Dios. Vivió dentro de la tierra que es de Dios, fuera del pacto de Dios, fuera de las instrucciones de Dios. Dice la Escritura, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Eso saben dónde está? No lo tienen anotado en la pantalla, me lo comí ahí, pero es Jeremías capítulo 31, versículo del 31, tiene ahí hasta el 32. Jeremías 31, versículos 31 y 32. Dice que ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron la ketubá, el pacto de boda, por eso la Biblia dice, aunque fui yo un marido. ¿Ven? Ahí tienen la ketubá, el pacto de bodas. 5. Dios prometió la renovación de su pacto de bodas, no un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta que el empresario no hizo un nuevo contrato de trabajo con la gente que estaba ahí? No hizo un nuevo contrato de trabajo. Mandó al hijo para que les explique el contrato cláusula por cláusula, se los enseñe, pague el precio de los destrozos que habían hecho y empiecen a trabajar siguiendo el contrato de trabajo que ya habían firmado. No hay un nuevo contrato. No hay un nuevo contrato. Es una falsedad teológica hablar de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. No hay Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Hay pacto y renovación del pacto. ¿Está claro eso? El Antiguo Testamento no se tendría que llamar Antiguo Testamento, se tendría que llamar el pacto de Dios. Y el Nuevo se tendría que llamar la renovación del pacto de Dios. Porque cuando Jesucristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, es una mala traducción. Esta es mi sangre de la renovación del pacto, porque hay un solo pacto, no hay dos. No se escribió otras tablas de la ley. No se escribió otro Pentateuco. No se escribió una nueva Torá. Fue la renovación del pacto. Entonces, miren, Dios prometió eso. Dios prometió la renovación de su pacto de bodas con su congregación. ¿Dónde? Siguiendo con Jeremías. Leímos Jeremías 31, 31 y 32. Ahora mire el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué les dije recién? ¿Qué les dije recién? ¿La promesa cuál es? Las pantallas de televisor en toda la fábrica, donde se repita, el hijo siga repitiendo hasta que se incorpore en la mente, en el corazón, y se traduzca en actitudes automáticas que salgan de la nueva naturaleza, de tener incorporado, de tener, la palabra sería internalizadas, cada una de las cláusulas del contrato, de modo que se haga natural vivir de acuerdo a esas instrucciones. Eso es lo que está prometiendo Dios allí en Jeremías 31-33. También lo había prometido en Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden. ¿Para qué un corazón de carne? ¿Para qué un corazón nuevo? Miren, presta atención, versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. También puede leer en Ezequiel 36, del 26 al 27, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miren, está hablando de cuando viene el Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, y hemos recibido el Espíritu Santo, y no sabíamos para qué, pensábamos que era algunos pensaban que era para revolcarse por el piso, otros para gritar, otros para llorar, otros para reírse, otros para hablar cosas ininteligibles. Y mira, acá en la Biblia usted está descubriendo para qué el Señor mandó su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Ahí tienen el ejemplo del empresario de la fábrica que yo les di al principio. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. En sexto lugar, en cumplimiento de ese propósito eterno de Dios, el Padre envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es la imagen visible de Yahweh Dios. La imagen visible. La palabra de Dios hecha carne. La Torá de Dios hecha carne. Y vino a la empresa del Padre. Y dijo él mismo en Juan 8:29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces Yahshua, el ungido del Padre, vino a renovar el pacto de bodas de Dios a través de las siguientes acciones. ¿Qué hizo Yahshua para renovar el pacto de Dios con su congregación? ¿Qué cosas hizo? En primer lugar, enseñó a sus discípulos con total claridad y con una verdadera hermenéutica todas las cláusulas, todas y cada una de las cláusulas del pacto para que sus discípulos las entendieran y las aprendieran. Más de 4 años. Si vamos a la cronología del primer siglo, Jesucristo nació más o menos 4 años antes de que se empezaran a contar el año 0 de la era cristiana, cuando se dio el edicto por César Augusto. Entonces no vamos a hacer un análisis de la historia ahora, pero lo concreto es que si nosotros vamos siguiendo la cronología y vemos que él empezó su ministerio a los 30 años y su crucifixión fue en el año 30 de la era común, se calcula que más o menos 4 años y un poco más fue lo que duró su ministerio en la tierra. Entonces, ¿qué estuvo haciendo durante más de 4 años? ¿Qué estuvo haciendo? Eso se lo preguntamos a los cristianos, si los cristianos no saben. ¿Qué estuvo haciendo durante más de 4 años? No, estuvo predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Sí, más bien estuvo predicando el Evangelio, porque el Evangelio consiste en enseñar las instrucciones de su Padre, enseñar la Torá, para que cuando Él pagara el precio, todos pudieran, y viniera el Espíritu Santo, todos pudieran vivir de acuerdo a las instrucciones de su Padre. Eso estuvo haciendo 4 años, y le costó más de 4 años, con la cabeza dura que el ser humano tiene, enseñar a sus propios discípulos cada una de las cláusulas del contrato de su Padre, del pacto de su Padre. Así que es lo que estuvo haciendo durante más de 4 años. No estuvo parado arriba de una tarima, de una plataforma, diciendo el Evangelio, arrepentido, el Evangelio. No, eso lo podía haber dicho una sola vez y ya está. No, estuvo siendo maestro. ¿Cómo le llamaban a Yahshua? Maestro, rabí. ¿Rabino de qué? Rabino de Torá. Vino a enseñar las instrucciones de su Padre. Entonces, lo mismo que hizo el hijo del empresario cuando llegó a la fábrica. Dice, ustedes invalidaron el contrato de trabajo. Yo les voy a enseñar cada una de las cláusulas del contrato de trabajo y se van a dar cuenta de lo beneficiosas que esas cláusulas son para ustedes. Se van a dar cuenta de lo beneficiosas que esas cláusulas son para ustedes. Eso es lo que hizo Jesucristo. Juan 14:10 dice, Juan 14:10 y 11, para los que están tomando nota, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué hablaba Yahshua? La palabra del Padre. ¿Y cuál es la palabra del Padre? La Torá. El pacto de bodas, las instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. A ver, otras palabras de Jesucristo. A ver, Juan 17, del 3 al 8. Y esta es la vida eterna. Todos quieren saber eso, ¿no? Ustedes lo quieren saber. ¿Cuál es la vida eterna, según Jesucristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado ¿qué? Mírenlo en su Biblia, usted tiene su Biblia ahí. Y han guardado tu palabra, han guardado tu contrato, tu pacto, tu acuerdo, tu convenio, han guardado tu palabra. Esos son los míos, dice Jesucristo. Míos son los que han guardado tu palabra, no los otros. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, otra vez las palabras, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué hizo Yeshua durante más de 4 años? Lo mismo que les dije que hizo el hijo del empresario cuando fue a la fábrica. Tomó el contrato de trabajo que había hecho el dueño de la fábrica con sus obreros y les enseñó cláusula por cláusula hasta que la entendieron, inclusive hasta que la memorizaron. Durante más de 4 años, si ustedes después ven a los apóstoles, después que Jesucristo ascendió al cielo y ellos quedaron en la tierra, mírenlo, miren el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, el segundo discurso de Pedro y así sucesivamente, a ver si tenían o no tenían incorporada la Torá en ellos. Miren el discurso, miren solamente el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Qué otra cosa hizo Yeshua? Lo primero que hizo fue enseñar las cláusulas del contrato de su padre, del pacto, del convenio, del acuerdo. Y lo segundo, una vez que sus discípulos hubieron aprendido total y correctamente las cláusulas de la Ketubá, canceló la deuda por incumplimiento del pacto de los suyos a través del pago del precio que el Padre había establecido por quebrantar la Torá. ¿Cuál era el precio? El precio es la paga de quebrantar la Torá, es la muerte. Usted lo ve solamente y dice, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, se les hace abstracto decir la paga del pecado es muerte. Diga, la paga del quebrantar la ley de Dios es muerte. La paga del quebrantar el pacto de Dios es muerte. La paga de quebrantar el contrato con Dios, el convenio, el acuerdo de Dios, es muerte. Es la paga de quebrantar la Torá, las instrucciones de Dios, es la muerte. Entonces, ¿qué hizo el Hijo? Pagó el precio que tenía que pagar porque nosotros infringimos las instrucciones de la Torá, la cláusula de la Torá. Y la infracción a la cláusula de la Torá tenían una sentencia que era la muerte, y él vino y pagó el precio, dio su vida a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Por eso Mateo 26:26, anótelo, no lo tiene en el libro, Mateo 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, y dice del nuevo pacto, la traducción debería ser de la renovación del pacto, o del pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Romanos 6:23 le aclara lo que les dije recién. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La dádiva de Dios, ¿cuál es? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 1 Pedro, vamos a ver ese Pedro, que era un pescador bruto como una piedra, el nombre le venía al pelo, le venía bárbaro, era bruto como una piedra, un pescador sin letras, y sin embargo miren lo que escribe en 1 Pedro 1:17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Había aprendido la Torá? Claro. ¿De dónde sacó lo del cordero sin mancha y sin contaminación si no es de la Torá? Bien. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está lo que vino a hacer el Hijo a la fábrica. Enseñó todas las cláusulas del contrato para que los obreros empezaran a cumplir. Las enseñó, les entró en la cabeza. Por lo menos les entró en la cabeza. Después pagó el precio del destrozo que habían hecho los obreros, los malos obreros en la fábrica. ¿Y ahora qué falta? Falta que se cumpla la promesa de Jeremías y de Ezequiel de que esas instrucciones se incorporen en la mente, y no solamente en la mente, sino también en el corazón, y se hagan automáticas en la vida de todos los obreros de la fábrica. Bien, eso es la venida del Espíritu Santo. Ese es el cumplimiento. Entonces, como punto 7, Dios ha enviado su Espíritu Santo, bautizándonos en cumplimiento de su promesa, con el objeto de que todas las cláusulas de su pacto sean dadas en nuestra mente y escritas en nuestro corazón. Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Palabras del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Jeremías 31:33, ya lo hemos leído, que dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios? A la Torá, al contrato, a las cláusulas del contrato. No hay otra, no hay otro pacto. Romanos 7:14, porque sabemos, dice la Escritura, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los romanos? Romanos 7:14, para los que anotan. Sabemos que la Torá es espiritual. Te faltaba ese complemento, te faltaba ese dato para no dudar más, para no seguir dando vuelta con la gracia, con la ley, con las obras, ya les voy a explicar, las clases que viene, la semana que viene vamos a empezar a hablar de la gracia. Y les voy a dejar perfectamente en claro qué significa la gracia y qué tiene que ver con la Torá y todo lo demás. Pero tomemos esto. Acá está diciendo el apóstol Pablo que la Torá es espiritual. Sabemos que la Torá es espiritual. Y en el punto 8, yo le dije que el Hijo había puesto pantallas en toda la fábrica para seguir enseñándoles las cláusulas del contrato. Y miren, Dios continúa, como punto 8, Dios continúa enseñándonos las cláusulas de su pacto, nos continúa enseñando sus instrucciones, su Torá, a través de su Santo Espíritu que habitó en Jesucristo. Colosenses 3:16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuál era la palabra de Cristo? Les dije yo, que estuvo enseñando más de 4 años. La Torá de su Padre. Él es la Torá hecha carne. Él es, en castellano está traducido, en Juan, Él es el verbo hecho carne. Está traducido del griego, Él es el logos hecho carne. Pero en hebreo no es logos, en hebreo es Torá. Entonces, Él es la Torá hecha carne. Entonces, Dios continúa enseñándonos a través de su Santo Espíritu. Miren, Colosenses decía, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios nos ha dado una nueva oportunidad, como fue en la historia del empresario que yo les conté al principio, del hombre que tenía la fábrica. Dios está haciendo lo mismo con nosotros hoy. Dios está haciendo lo mismo con nosotros hoy. Dios nos ha dado una nueva oportunidad a través de su Hijo para nacer de nuevo, ahora en una vida que sea vivida de acuerdo con las instrucciones de su contrato, una vida que sea vivida de acuerdo con las instrucciones de su convenio, una vida que sea vivida de acuerdo con las instrucciones de su pacto, con las instrucciones de su ketubá, de su Torá. La nueva vida que Dios da al creyente en su Hijo debe desarrollarse y madurar. Por gracia hemos sido salvos, pero ahora estamos adentro. Y adentro hay que desarrollar esta nueva vida y madurar. Un niño está en el útero de su madre 9 meses y un día sale del útero de su madre, pero no sale para seguir pesando 4 kilos como cuando nació. No sigue para pesar durante 50 años, 100 años, 4 kilos como cuando nació. Es necesario que en el nuevo nacimiento se desarrolle y madure su nueva vida. Al igual que un niño que crece, se desarrolla y adquiere madurez, el creyente necesita 4 cosas para crecer y madurar espiritualmente. Lo primero, igual que el niño, la alimentación. Lo segundo, igual que el niño, la respiración. Lo tercero, igual que el niño, ejercicio. Y lo cuarto, cuidado. Que la mamá y el papá, inclusive sus hermanos mayores, lo cuiden. Eso es lo que necesita un niño para tener un crecimiento adecuado. Vamos a ocupar entonces lo que queda de esta clase en estudiar estos elementos, estas 4 cosas que necesita el nacido de nuevo para crecer, para desarrollarse, para madurar espiritualmente. Dijimos lo primero, la alimentación. Bíblicamente, según las Sagradas Escrituras, la alimentación de la nueva vida es la Biblia. La alimentación de la nueva vida es la Biblia. La nueva vida necesita alimentarse con la palabra de Dios y esta palabra está revelada para el ser humano en la Biblia. No sé cómo será para los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todos los seres que Dios haya creado, en los mundos que Dios haya creado y en las dimensiones que Dios haya creado. Él es infinito, yo no lo sé, pero para el ser humano, la palabra de Dios que lo alimenta está escrita y revelada en la Biblia. Si una persona no ingiere alimento, se debilita y se enferma. El alimento lo fortalece y le permite crecer sano. La instrucción de Dios es lo que da salud y fuerza al cristiano. Veamos algunas citas bíblicas en relación con esto. A ver algunas de las cosas que hace la palabra de Dios con el cristiano. Mateo 4:4 dice que le da vida. Le da vida. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios da vida. Jesucristo se estaba refiriendo a Moisés cuando estuvo 40 días sin comer ni beber ahí arriba del monte Sinaí, recibiendo la palabra de Dios. Y de ese modelo, Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La otra cosa que hace la palabra de Dios es da crecimiento. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. ¿Ves? El crecimiento lo da esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. La otra cosa que hace la palabra de Dios es limpia nuestro camino. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Limpia nuestro camino. Otra cosa les voy a decir, hay muchísima. Yo les sugiero que lean una vez por día durante un mes entero el Salmo 119 completo. Un lindo desafío. El Salmo 119 completo una vez por día durante un mes. Un lindo desafío. La otra cosa que hace la palabra de Dios es que nos hace discípulos de Jesucristo. Nos revela la verdad y nos hace libres. Nos hace discípulos de Jesucristo, nos revela la verdad y nos hace libres. Juan 8:31. Dijo entonces, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Siempre es a su pueblo. Dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy interesante que Jesucristo dice que permanecer en la palabra que él enseñó, que fue la Torá de su Padre, fueron las instrucciones de su Padre, te hace ser su discípulo, pero te dice, te hace conocer la verdad, y conocer la verdad te hace libre. Y que después diga, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué Él es la verdad? Porque Él es la Torá de su Padre hecha carne. Entonces, la alimentación. La segunda cosa que necesitamos para crecer y madurar espiritualmente es la respiración. La respiración de la nueva vida es la oración. Ya hemos estudiado esta lección, creo que fue la semana pasada. Estudiamos la lección de la oración y fuimos muy profundos en el estudio de la semana pasada. La nueva vida del cristiano necesita respirar bien por medio de la oración. Necesitamos inhalar aire y luego exhalarlo. Y repetir esa acción de inhalar y exhalar permanentemente para poder vivir. Y necesitamos la oración de la misma manera. Orar es sencillamente hablar con Dios. Es como exhalar en el acto de la respiración. En la oración el creyente expresa a Dios lo que está en su corazón y simultáneamente recibe consuelo y fortaleza de parte de Dios. Exhalar, inhalar. Exterioriza lo que está en su corazón y recibe, inhala, consuelo y fortaleza. El primer aspecto de la oración es similar al acto de exhalar. Exhalar quiere decir sacar fuera. Y el segundo es como el de inhalar, que significa absorber. Algunas de las cosas, hemos estudiado la lección de la oración la semana pasada. Puede escuchar de vuelta y ver esa grabación. Está on demand allí en la página de la Facultad Bíblica. Curso Bíblico del Reino de Dios, módulo 1. Y cuando entra en módulo 1, usted corre para abajo y va a ver todas las clases ya subidas allí para que vuelva a ver la que usted quiera. Pero vamos a ver algunas de las cosas que podemos expresar a Dios al orar. ¿Qué podemos expresar? En primer lugar, nuestros pecados. Eso se llama confesar nuestros pecados a Dios. Es parte de un verdadero arrepentimiento bíblico. Es parte. Confesar los pecados a Dios es parte de un verdadero arrepentimiento bíblico, lo que llamamos en hebreo teshuvá. Teshuvá, con B corta, acento en la A. Y por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso texto, ¿no? Qué hermoso texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos también expresarle nuestras necesidades. Filipenses 4:6. Por nada estéis ansiosos, dice afanosos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podemos expresarle nuestra gratitud. Muchísimas veces
porque son muchísimas cosas las que Dios nos da, muchísimos beneficios que obtenemos por estar dentro de su pacto, dentro de su reino. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias, ¿por qué, dijo? Medio complicado esto, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aun por las cosas que a veces no nos gustan, pero que tampoco sabemos por qué Dios las permite. Y con toda seguridad que si Dios las permite, va a transformar el dolor en gozo, la maldición en bendición, y nos va a enseñar algo con toda seguridad, y todo va a terminar en bendición. Así que agradezcamos a Dios, aún por las pruebas, porque Él lo permite para al final, a la postre, dice la Escritura, a la postre, búsquenlo en la concordancia, a la postre hacernos bien. Entonces, el ejercicio de la nueva vida. ¿Cuál es el ejercicio de la nueva vida? Dijimos que hace falta que la persona se ejercite, el niño se mueva, no puede estar inmovilizado y después empieza a caminar y es inquieto y uno dice, ¿de dónde sacó tanta energía? Bueno, eso que está haciendo, a él lo fortalece, al niño lo fortalece. Usted dice, ¿dónde sacó tanta energía este? Toca todo, rompe todo, anda por todos lados. Y bueno, se está fortaleciendo, porque el ejercicio de la nueva vida para el creyente es el servicio. La nueva vida del cristiano necesita ejercitarse. Y el mejor ejercicio que debemos hacer en el reino de Dios es servir al Señor. Servir al Señor. Dice, servir al Señor. Claro, yo quiero servir al Señor. Me encanta. Me encanta que usted quiera servir al Señor. ¿Cómo lo va a servir si no lo ve? Es que el Señor habita en la iglesia. Y la manera de servir al Señor es servir al prójimo. Es servir al prójimo. No ir al cielo a servir al Señor. Se sirve al Señor sirviendo al prójimo. Es muy simple. Entonces el niño que no mueve los músculos se transforma en un niño raquítico y enfermizo. Así como el creyente que no usa sus capacidades para servir al Señor es un cristiano débil. Entonces, para crecer bien, necesita ser activo en servir al Señor. ¿Cómo se puede servir al Señor? Bueno, les voy a dar 3 maneras. La primera manera, transmitiendo a otros el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido en una metáfora, en una historia de un empresario, de su empresa, de su hijo, de los obreros, del contrato de trabajo. Hemos aprendido, y yo creo que el Evangelio les quedó clarísimo hoy. Entonces, una manera de servir al Señor es transmitir a otros el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:22 le dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y usted dice, ¿de qué se trata ese texto? Está hablando, el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, que le está mandando a su hijo espiritual Timoteo, a que los visite y que les enseñe y que los instruya, y le está diciendo, ustedes conocen los méritos de Él. ¿Cuáles son los méritos? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y la importancia de servir en el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión, lo que nosotros llamamos la gran comisión. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer discípulos a todas las naciones. Y muchos dicen, no, esto es político, hay que hacer discípulos a los gobiernos. No, es una mala traducción. La palabra en griego es ta etna. O sea que se traduciría como etnias o grupos sociales. Entonces vamos a decirlo bien. Y asimismo como el cambio que le hicieron en bautizándolos en el nombre, ¿ven? Yo se lo voy a decir como es originalmente, con una traducción un poco más correcta. Es, por tanto, id y haced discípulos a todos los grupos sociales, bautizándolos en mi nombre, en el nombre del rabino, en el nombre del maestro, en el nombre de Yeshua, enseñándoles, y acá tiene discipulando,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Esta es la 8ª clase, pero usted ahora tiene escrita, la tiene en video, la tiene grabada on demand, y yo les voy a pedir algo hoy. Les voy a pedir algo hoy. Aproveche que las clases las tiene allí para bajarlas. Búsquese la manera, ya sea alguna forma con YouTube, una forma con algún otro aplicativo, pero bájese todas las clases a su computadora. Bájese todas las clases y téngalas en su computadora para usarlas. No sabemos en estos postreros tiempos cómo sigue la historia. No sabemos cómo sigue la historia. No sabemos cuándo se va a manifestar el anticristo y cuándo va a venir la persecución. Entonces, no crea que siempre vamos a tener la libertad de tener la palabra de Dios subida en las redes, subida en todos lados y disponible. Entonces, yo les aconsejo, tómense su tiempo para bajarse las clases a su computadora. Si quiere, regálela. Regale las clases. Si usted las recibió gratis, ¿por qué no puede hacer de gracia, dar de gracia lo que recibió de gracia? ¿Por qué no puede dar de gracia lo que recibió de gracia? La recibió gratis. Dela gratis. Bájela a su computadora, regálela, grábelas en pendrive, regálesela a sus amigos, a sus clientes, a sus proveedores, a sus conocidos. Aproveche este tiempo en que todavía lo podemos hacer. Aprovéchelo. Escuche la voz de la palabra de Dios, que va a venir tiempos difíciles, donde no vamos a tener esta libertad. Use esta libertad en este tiempo para guardarse todo este material, para usarlo. Regálelo, recomiéndelo. Muy bien. Eso es parte del ejercicio. Yo le estoy diciendo, haga ejercicio para crecer espiritualmente. El ejercicio de la nueva vida es el servicio. Así que le estoy diciendo, ejercítese, pierda tiempo para bajar las clases. Pierda tiempo para bajar las clases. Invierta tiempo para bajar las clases. Ejercítese, recomiéndela, no se quede con que, ay, qué linda clase. ¿Saben cuántas felicitaciones recibimos por Facebook, por todos lados? Felicitaciones de todas partes por estas clases. La última, ayer o antes de ayer, nos tildaron estas clases como una obra maestra. Oh, qué contento que estamos, son una obra maestra. No son una obra maestra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la obra maestra. La palabra de Dios, si usted está recibiendo la palabra de Dios sin adulterar, y no sé si antes usted recibió la palabra de Dios como la está recibiendo ahora, sin adulterar. No sé si alguna vez la recibió. Y si usted dice, como muchos, es la primera vez que recibimos la palabra de Dios sin adulterar, compártala. Ejercítese en su vida espiritual, compártalo, comparta las enseñanzas, compártala, multiplique la enseñanza para que muchas personas reciban la palabra de Dios como la está recibiendo usted, sin adulterar. El pacto, las cláusulas del pacto, el verdadero evangelio, sin adulterar. Entonces, también podemos ejercitarnos, obviamente, ayudando a otros en sus necesidades. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La otra cosa en que nos podemos ejercitar, otra manera, es cumpliendo nuestra función en el cuerpo. Miren, si este brazo no se ejercitara a la par de este brazo, haciendo cosas, levantando cosas, agarrando cosas, este sería un brazo raquítico, piel y hueso, y este tendría una masa muscular X. Ahora, imagínense a Schwarzenegger en el gimnasio, si toda la vida hubiera entrenado un solo brazo, pongamos que sea zurdo como yo, tendría un brazo como tiene, más ancho que mi pecho, y el otro brazo que nunca lo ejercitó, siempre lo tuvo atado, sería piel y hueso. Entonces todos los miembros del cuerpo deben ejercitarse para tener un desarrollo, una maduración, para tener una utilidad
y para servir al resto del cuerpo. Este brazo se ejercita para servir al cuerpo y este para servir al cuerpo. Miren, cuando yo agarro el cuchillo y el tenedor, ¿cierto? Se están ejercitando los dos brazos y es para servir al cuerpo, es para cortar la milanesa para comérmela. Entonces, cumplir la función dentro del cuerpo, cumplir la función dentro de la iglesia es una manera de ejercitarnos también. Si usted lee Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, va a leer: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y 1 Timoteo 4:7, le va a decir algo que a lo mejor algunas viejas se van a ofender, pero Pablo se ve que no era muy suave, ¿no? Y a la vieja le llamaba vieja, qué sé yo. Vamos a leerlo como está en la Biblia, ¿eh? No digan que yo dije algo, yo lo leo como está ahí, ¿eh? 1 Timoteo 4:7, desecha. ¿Qué es desecha? Desechar es rechazar, desechar es rechazar, es descartar, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Desecha, rechaza, descarta, desecha las fábulas profanas y de viejas, que me perdonen las ancianas, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y finalmente, el último paso que dijimos de lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente y desarrollarnos y madurar espiritualmente es tener cuidado, recibir cuidado. Un niño es un bebé, necesita cuidado. Cuando nace, el cuidado de la nueva vida es la iglesia. El cuidado de la nueva vida es la iglesia. La nueva vida necesita el cuidado que provee la congregación en su condición de cuerpo de Cristo, que está formado por miembros que se ayudan mutuamente según la función propia de cada una. Eso lo leemos en Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, así como un niño necesita el cuidado y la orientación de personas mayores, del mismo modo el creyente necesita el cuidado, el aliento, el apoyo y el consejo de otros hermanos. La iglesia local ha sido puesta por Dios para llenar esa necesidad. Vamos a ver algunas de las maneras, para terminar esta lección, algunas de las maneras en que la iglesia local ayuda al creyente. Vamos a ver algunas de las maneras en que la iglesia local ayuda al creyente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Perseveraban dónde? En la doctrina, en la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces, de ahí concluimos que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los santos, el nuevo creyente, y el no tan nuevo también, el creyente recibe enseñanza de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Allí tiene el cuidado de los líderes y de los otros hermanos que lo cuidan. Allí recibe el aliento, lo que la Biblia llama exhortación, es el aliento de los líderes y de los otros hermanos. Allí cuenta con el apoyo de los líderes y de los otros hermanos. Allí recibe la consejería bíblica necesaria de parte de los líderes. Allí se participa de la comunión con el Señor a través de los símbolos que recuerdan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo al participar de la Santa Cena.
y allí se acerca a Dios en la oración congregacional. Allí adora con todo el resto del cuerpo, adora a Dios, alaba a Dios, se goza en la comunión, se goza en la participación de una misma fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre que está en todos y es con todos. Es hermoso recibir ese cuidado, esa cobertura, esa protección, ese cobijo de la congregación local. Y ahí tienen entonces las 4 cosas. Las 4 cosas son la alimentación, la respiración, el ejercicio y el cuidado del cuerpo. Este es el resumen de la lección de hoy. Solamente quiero repetirles algo antes de poner las pantallas para despedirme. Hemos cumplido bien el tiempo de la clase, así que estos 2 o 3 minutos que me están quedando los voy a usar para volver a insistirles. Esta semana me llamó el pastor Enzo y me dijo exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo. Me dijo, recomendale a todos los estudiantes, a todos los hermanos, a todas las iglesias, que bajen las clases, que están grabadas y se pueden ver on demand, pero también con aplicativos, con lo que sea, se pueden bajar a su computadora. Bájese todas las clases. Tenga no solamente el material escrito, sino las clases. Para que cuando llegue el momento que va a llegar y no sea tan fácil compartir la palabra y usar las redes para compartir la palabra y los medios que tenemos de comunicación masiva para compartir la palabra, cuando llegue ese momento usted tenga una biblioteca completa de la palabra de Dios para compartir a otros y edificar a otros hermanos y aún para predicar el Evangelio a toda criatura y cumplir la gran comisión. Invierta tiempo, ejercítese, invierta tiempo bajando las clases, guardando el material y compartiendo la clase con la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Eso es parte del ejercicio de la nueva vida del creyente. Así que gracias, muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Yo les recuerdo siempre que deben enviar el trabajo práctico. Lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, gracias a Dios. Así que tiene la pantalla por si necesita repasarla ahí del trabajo práctico y cumpliendo todas las asistencias y los trabajos prácticos, al final va a recibir su diploma. Y recuerden siempre que las clases, no mañana, sino ya pasado mañana, esta clase de hoy la van a tener on demand en la página de la Facultad Bíblica. Si se perdió la clase o quiere volver a verla, con toda seguridad la va a querer volver a ver, la va a tener on demand ahí en la lista de todas las clases que están en la Facultad Bíblica. Gracias entonces por haber compartido con nosotros esta clase. Gracias. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Vamos a empezar a hablar del gran conflicto de muchos cristianos, que es gracia sí, gracia no, Torah sí, Torah no, ¿cómo es el asunto? Bueno, vamos a empezar con la primera lección sobre la gracia de Dios. Les va a encantar, así que la semana próxima, en punto, vamos a estar para continuar con la enseñanza. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Espíritu Santo haga revelación, su palabra en su mente, en su corazón, para que la puedan poner por obra. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar,
Recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.